Hola, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días, ¿verdad? Para los que nos ven de día. Bienvenidos a nuestro primer video de estudio en este canal Vasos de Barro de la Iglesia de Cristo. Eh, yo mencionaba que íbamos a comenzar estudiando cosas eh, fáciles o cosas sencillas. Sencilla es la palabra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos esclarecer o aclarar muchas cosas, entre las cuales hay algunas preguntas que se han hecho o las preguntas que las personas se hacen. Entonces nosotros vamos a ir respondiendo poco a poco a esas interrogantes. Mientras tanto, pues yo le agradezco a todas las personas que se han suscrito al canal, a aquellas personas que también comparten el video anterior, ya que fue el primer video de presentación, eh, para que las personas conozcan este canal y sepan que hay un canal donde pueden encontrar información y también pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas. Ok, entonces vamos a comenzar con esa pregunta que muchas personas se hacen, pero no se saben responder o no han escuchado una respuesta que, que sea coherente con la enseñanza bíblica. ¿Ve? ¿Qué es la iglesia? Esa es una pregunta que no solamente las personas deben hacerse, sino que sino que deben tener, tienen el derecho de tener una respuesta. No solamente deben saber qué es la iglesia, sino también deben conocer la iglesia. Y ese es el trabajo de nosotros, pues, que hemos estado en la iglesia por algún tiempo y ya hemos adquirido un poco de conocimiento para poder compartirlo. Estos videos no van a ser sofisticados así con esas animaciones que hay hoy en día de la inteligencia artificial, porque yo no soy experto en eso. Lo que yo quiero es enseñar. Lo que yo quiero es que el mensaje sea expandido también a través de este medio. Entonces, para nosotros responder a la pregunta, ¿qué es la iglesia? Nosotros también debemos tomar en cuenta varias cosas. Primeramente, la confusión del mundo por el hecho de tener un número incalculable de denominaciones que se autollaman iglesia. Eso nosotros debemos tomar en cuenta, porque cuando nosotros vamos a dar la respuesta bíblica, todo eso va a quedar fuera. Así que presta atención lo que vamos a presentar hoy. Primeramente vamos a ver de que la palabra iglesia, lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia, comúnmente la gente encuentra un local, un edificio, un predio. A eso le llaman iglesia. Si usted busca en internet iglesia, le pueden salir templos. En el diccionario, incluso, busca la palabra iglesia. Ahora ni nadie usa diccionario. Sin embargo, buscan la palabra iglesia y aparece un templo. O muchos aún usan aquel término, voy para la iglesia. Entonces, es como, quedó como un uso coloquial, iglesia. Sin embargo, tenemos la palabra eclesía. De aquí se origina la palabra iglesia. Esta es una palabra en griego, ¿eh? Esta es la transliteración del griego, eclesía. Y tenemos aquí las palabras juntas que forman esto, porque estas son unas raíces, ¿eh?, que forman esta palabra. ¿Ya? Entonces, esa palabra aquí, la primera, significa para afuera. Y la palabra kaleo significa llamar. Entonces, la palabra eclesía, que es la palabra que corresponde a iglesia en nuestro idioma español, significa llamar para afuera o los que son llamados para afuera. O sea, de un lugar son llamados para otro lugar diferente
a aquel lugar del que fueron llamados. En este caso, meramente del cristianismo, son las personas que son llamadas del mundo para la iglesia o el reino de Jesús. ¿Ya? Entonces, esas personas que son llamadas a ese grupo de personas, las personas que obedecen, que escuchan el llamado y lo obedecen, y son trasladadas a ese otro espacio, entonces esas personas son la iglesia. No es el lugar, porque no es un lugar físico. Eso es lo que quería decir, no es un lugar físico, sino es lugar espiritual. Porque un cristiano puede ser llamado del mundo hacia un grupo de hermanos que se reúnen, por ejemplo, en Guatemala. Pero después él se fue de Guatemala y se fue para Chile, un ejemplo. Y él va a estar reunido con hermanos en Chile. Entonces no es un lugar físico, es espiritual, y donde hay personas que han sido llamados y han obedecido, ellos son la iglesia. ¿Ya? Esos son los llamados para fuera del mundo. Así que aunque la iglesia está en el mundo, no es del mundo. Vamos a ver varias cosas. Aquí está haciendo mucho calor, yo estoy sudando. Vamos a ver algunas cosas que nos va a ayudar a responder bíblicamente a la pregunta que ¿qué es la iglesia? Entonces, la iglesia primero fue edificada por Jesús. Entonces, al ser edificada por Jesús, es una institución divina, porque el fundador o quien la instituyó es un ser divino. Entonces la iglesia es una institución divina, ¿ya? Conformada por las personas que han sido llamadas del mundo, que han sido separadas del mundo para ser parte de ese cuerpo, ¿ya? Ahora, la iglesia tiene una fuente de autoridad, una única fuente de autoridad, que es la Biblia. Aquí la Biblia que yo he usado todo este tiempo es la Biblia Reina Valera de 1955, que fue obsequio de un hermano mío cuando yo me bauticé. No, fue cuando yo hice unos estudios bíblicos y me regaló esta Biblia. Entonces me he quedado usando esta, pero la mayoría yo sé que usan la versión de Reina Valera de 1960. Pero no hay problema con eso, pues, porque es muy similar realmente, un 98% similitud. Ok, solo difieren algunas palabras. Vamos entonces a estudiar lo que es la autoridad. Porque una institución se rige por algo. En este caso, la iglesia se rige por la Biblia, pero la Biblia específicamente lo que está contenido en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué lo que está en el Nuevo Testamento? Porque cuando Cristo Jesús, Él estableció la iglesia, Él constituyó la iglesia, es porque Él tenía toda la autoridad. Y la autoridad estaba en Jesús. Entonces nosotros estamos regidos por los mandamientos del Señor Jesús a través del Espíritu Santo. En la carta a los Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23 literalmente dice lo siguiente. Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23 dice así: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, como Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, la cabeza, esto es lo que comanda el cuerpo. Nosotros sabemos en la anatomía humana que
la información viene del cerebro para todo el cuerpo. Entonces igual, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él comanda todo el movimiento, toda la armonía que debe haber en los mandamientos de la iglesia. ¿Ok? En Mateo capítulo 16, en Mateo capítulo 28, versículo 18, vamos a corroborar que Jesús dice: Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús aún estaba con sus discípulos y él declaró: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces él, en las palabras de Jesús, que no miente, él está diciendo que ahora todo está en sus manos, todo está en Cristo, la autoridad. Entonces, si fue establecida una iglesia, un grupo de personas que han sido llamados del mundo para hacer la iglesia, entonces esa iglesia debe estar sujeta a los mandamientos del Señor. Y esos mandamientos están contenidos específicamente en el Nuevo Testamento. Y vuelvo a resaltar que es el Nuevo Testamento porque si nosotros vemos un poco hacia lo que está aconteciendo en el mundo, las denominaciones, esas denominaciones no saben ni siquiera ni de dónde vienen ni para dónde van, porque están regidos por los dos testamentos. Ellos hacen cosas que están en el Antiguo Testamento, las hacen mal, y todavía hacen algunas de las que están en el Nuevo Testamento y también las hacen mal. Entonces quieren cumplir una ley que ellos mismos han creado, porque en la Biblia no aparece que la iglesia debe regirse por los dos testamentos. ¿Ya? Nosotros no podemos encontrar armonía entre las dos leyes, porque si la ley del Antiguo Testamento fue escrita en tablas de piedra y la ley del Nuevo Testamento fue escrita en las tablas del corazón, la ley del Antiguo Testamento era una ley de muerte física, que tenía el ojo por ojo y diente por diente, y esta ley nueva es la ley del amor. Aún en esta ley nueva, Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cosa que no existía en la ley antigua. Entonces, no hay cómo acomodar todas las cosas para yo hacer la voluntad de Dios cumpliendo los dos testamentos. Entonces, la iglesia del Señor se rige por el Nuevo Testamento, que es donde está la palabra inspirada por Jesús y el Espíritu Santo. ¿Ok? Así que, teniendo eso en mente, también debemos de saber que cuando decimos que la Biblia es nuestra fuente de autoridad, las palabras de Jesús específicamente en el Nuevo Testamento, vamos a comprobar con lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también le dijo a la iglesia en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. En el nombre del Señor Jesús. La palabra nombre que aparece ahí, esa palabra significa autoridad, que dicho de otra forma sería hacerlo todo bajo la autoridad de Jesús, con lo que Cristo aprueba, con lo que Cristo manda. Y si aquella es una práctica que se está haciendo, que se está llevando a cabo, una práctica, pero no está autorizada por Jesús, entonces
ahí ya no está conforme a lo que el Señor quiere. Ahí hay un desvío, hay una desobediencia y hay un problema muy grande. Entonces, cuando decimos que es la iglesia de Cristo, no estamos preguntando o tratando de responder con qué es lo que la iglesia de Cristo enseña o qué es lo que la iglesia de Cristo cree. No, nosotros estamos informando, nosotros estamos instruyendo, dando el conocimiento de que la iglesia, primero, lo que significa la palabra. Segundo, que la iglesia tiene una fuente de autoridad que es el Nuevo Testamento contenido en la Biblia, ¿ya? Y otra cosa bien importante es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Para nosotros saber qué es la iglesia. El fundamento es algo muy importante. La iglesia de Cristo fue edificada sobre el fundamento de la roca. Nosotros hemos escuchado hasta coritos, ¿verdad?, que hablan del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, la iglesia del Señor está edificada sobre la roca. Pero aquí, en este pasaje que nosotros vamos a estudiar, ha sido un pasaje muy mal interpretado y que hasta hoy en día yo he visto muchos videos de personas que insisten y persisten en enseñar lo mismo. Pero ahora nosotros aquí vamos a ver de qué se trata. Mateo capítulo 16. Vamos a ir a ese versículo. Yo creo que esta es la parte más como el nudo de la transmisión, ¿ya? El nudo. ¿Por qué? Porque algunas personas se confunden. Entonces, para no quedar confundido, preste atención. Es bueno que tenga su Biblia a mano para comprobar, para constatar que lo que estoy diciendo está escrito ahí. ¿Ok? Vamos entonces en Mateo capítulo 16, versículo desde el 13. Vamos a leerlo hasta el 19. Un poco largo, pero bueno, vamos a leer. No se preocupe. Dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjese que tiene un guión. Ahí viene, es un diálogo. Y Jesús viene y dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no la dominarán. En la versión Reina Valera de 1960 dice: no prevalecerán contra ella, que es lo mismo, ¿ya? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, yo les decía que la iglesia está edificada sobre el fundamento de la roca. ¿Cuál es la roca? Así de entradita se lo voy a decir.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Y vamos a demostrar eso. Porque otros leen este pasaje y dice, y se vienen aquí en el pasaje donde dice en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oigan, y vamos nuevamente a las palabras en su lenguaje, en su idioma original. La palabra Petros, cuando dice, y yo también te digo que tú eres Petros. Esa es la palabra que aparece en el idioma original griego. Y yo también te digo que tú eres Petros. La palabra Petros significa piedra pequeña. Será una piedra que se puede lanzar. Y sobre esta roca, que es la palabra Petras, entonces sería, y yo te digo que tú eres Petros, piedra pequeña, y sobre esta Petra, que significa roca grande, otros pueden traducirla como peñasco o suelo rocoso, pero es algo más inmenso que Petros. Entonces, cuando Jesús dice sobre esta roca, Él no se está refiriendo a Pedro como la piedra en que sería establecida la iglesia. ¿Cómo iba Jesús a edificar la iglesia sobre una piedra pequeña? No tiene ni lógica. Pero vamos a ver. Yo acabo de decir, presta atención, que el fundamento de la iglesia, en la cual está fundada la iglesia, es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Veamos lo siguiente. En el libro de Isaías, ahora vamos al Nuevo Testamento, al Viejo Testamento. En el libro de Isaías, en el capítulo 28, versículo 16. Isaías, capítulo, a ver, tengo aquí mis apuntes. Capítulo 28, versículo 16. Presten atención a lo que dice aquí. Capítulo 28, versículo 16. Por eso Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea, no se apresure. ¿Estás viendo? Vamos a leer con cuidado nuevamente. Escuche bien. Por eso Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea, no se apresure. Y aquí vamos a decir lo siguiente. En esta amonestación que el profeta está haciendo al pueblo de los judíos, el Señor le dice: yo he puesto en Sión. Y Sión se refería al pueblo. Algunas veces se refiere a la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a decir, en este caso, digamos que se está refiriendo al pueblo, sea que viviera en Jerusalén, porque hay pasajes donde directamente se le dice Sión a Jerusalén. Por ejemplo, en el libro de Miqueas, Sión es Jerusalén. En Isaías capítulo 1, versículo 3,
Vamos a ver. Aquí en el libro de Isaías, vamos a ir rapidito ahí para ver un poco sobre esto. Capítulo 2 de Isaías, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice así: acontecerá que al fin de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Que es una redundancia. Entonces, Sión y Jerusalén es la misma cosa. ¿Ya? Entonces, si nosotros ponemos que aquí, en el caso de Isaías 28:16, es Jerusalén, está perfecto. ¿Ya? Porque de todas maneras se va a revelar de que es el lugar donde fue puesto el fundamento del Señor. ¿Ya? Si esta profecía se estaba refiriendo a Pedro, entonces sería Pedro aquella piedra preciosa, probada, y Pedro sería la piedra angular. ¿Se da cuenta? Pero la Biblia no dice que Pedro sea la piedra angular. Vamos a ver. Mateo 21:42. Mateo 21:42. En el versículo 42 dice lo siguiente: Jesús les preguntó: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús mismo les está diciendo: nunca leyeron en la Escritura. La piedra que desecharon los edificadores, en este caso los edificadores eran el pueblo de Israel, y la piedra desechada no era Pedro, era Cristo el Señor. Si no, pues que me demuestren que la piedra angular es Pedro y que la piedra desechada era Pedro. Yo creo que nadie puede probar eso, porque la Biblia no lo aprueba. ¿Ya? Vamos con otro pasaje. Hechos 4:11. Hechos capítulo 4, versículo 11. Aquí este estudio puede ayudarnos mucho. Realmente usted va viendo todos los pasajes que nosotros estamos leyendo, están aquí en la Escritura aclarando. Y aquel pasaje del Antiguo Testamento que leímos de Isaías es solamente para comprobar, para corroborar lo que se está afirmando en el Nuevo. ¿Ya? 4:11 dice así del libro de los Hechos: este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores. Es sencillo. Ahí vemos que en ese caso era cuando Pedro y Juan estaban dando el discurso allá en Jerusalén ante el concilio. Entonces ellos dan ese discurso y le están diciendo a los judíos: ese Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores. Nosotros solo vamos demostrando que en el pasaje de Mateo capítulo 16 la iglesia no está fundada o no está edificada sobre ningún hombre. ¿Entendieron? Vamos a ver otro. Efesios capítulo
2, versículo 20. Efesios 2, 20. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto es la iglesia, ¿ya? La iglesia en Éfeso le está diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Pedro. No, dice Jesucristo. Fíjese bien, dice Jesucristo. No dice Pedro. No dice Petros. Dice Jesucristo. Y como aquí no dice Petra, sino dice Jesucristo, entonces ahora entendemos que cuando vamos al capítulo 16, versículo 16 de Mateo, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ni Pedro sabía lo que estaba diciendo. Fue una revelación que Dios le dio en el momento para que él lo dijera. Entonces, la iglesia del Señor está fundada sobre esa roca. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Más adelante, nosotros vamos a ver, cuando veamos sobre el bautismo, nosotros vamos a ver qué es la confesión de fe. Que esa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es la confesión de fe que todo aquel que es llamado del mundo debe hacer para formar parte de los que edificamos la iglesia del Señor. ¿Comprende? Entonces, la Biblia, aquí específicamente en la carta a los Efesios, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está, el cual es Jesucristo. ¿Ves? Así que tengamos mucho cuidado con eso de que algunos dicen de que la iglesia fue edificada sobre alguien, ¿ya? Sobre una persona humana de carne y hueso. Vamos a tener otro texto, ¿verdad? El texto que acaba de mencionar. En 1 Corintios 3:11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia, por lo tanto, no fue edificada sobre la debilidad del hombre, sino sobre la divinidad del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y esa verdad fue revelada desde el cielo para que fuese dicha en aquel momento. Así que, amigos, hermanos, este tema es muy importante. En el próximo video vamos a continuar hablando sobre esto y vamos a ver sobre el principio, cómo comenzó la iglesia, ¿ya? De dónde vino, cómo se estableció todo eso. Entonces, es importante para nosotros llevar anotaciones sobre estas cosas. Yo sé que hay muchos que ya manejan esto, cristianos fieles que han crecido dentro de la iglesia, han adquirido mucho conocimiento y saben que las cosas son así, pero también recordemos que estamos en un video público y hay personas que no tienen este conocimiento. Entonces es importante recomendar: hagan sus apuntes, hagan sus anotaciones y hagan sus propias investigaciones, ¿ya? Esto es algo que no se puede cambiar, no se puede mover, porque la misma escritura se interpreta
ella misma. Así que llegamos al final de este video. Gracias por verlo hasta el final, a todos los que llegaron hasta el final viendo nuestro video, y pedimos que pueda compartir este video, dele me gusta para que más personas puedan ver este video, compártalo para sus hermanos, nuestros hermanos, ¿verdad? Para sus amigos, no importa en qué lugar del mundo estén, pueden estar en América, en Asia, en África, en Australia, donde sea, pueden mandar el video. Si hablan español, le van a entender lógicamente, ¿ya? Así que muchas gracias y hasta el próximo video. Bendiciones, un abrazo.